¿Qué tal, Arturo? Bueno, vamos a arrancar entonces con el alineamiento, comenzar con el trabajo del día de hoy. Ale, cerrar los micrófonos, así yo abro el mío y comenzamos. Bueno, gente, espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra Sarada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.
Namaskaram, Master. Namaskaram, Master. Okay, P, okay. Namaskaram, Master. E, okay. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master. C, B. Namaskaram, Master. C, B, B. Namaskaram, Master. C, B, B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Vamos a continuar, como lo venimos haciendo todos los sábados, con la lectura de este hermoso libro profundo de Blavatsky, La voz del silencio, como parte de los preceptos de oro que ya seleccionó para nosotros, para los aspirantes que tienen cierto compromiso en el trabajo interior. Y brevemente recordando que la semana pasada vimos sobre los sonidos de los chakras, que cada uno implica un estado de conciencia y plano, y que todos ellos se sintetizaban en el sonido 1, ¿no? El OM. Y compartimos bastante información respecto a la música y algunas cuestiones vinculadas al trabajo del sonido en el grupo, y también algo asociado al tema de los chakras. No sé, Ale, si querés ampliar algo más vos para recordar lo que vimos la semana pasada. Sí, el tema de los 7 sonidos es, como siempre, resume
también hacia el final del sendero, antes de escuchar la voz del silencio, el tema de que tenemos que aceptar como creencia, como hipótesis, de que nosotros estamos separados de una manera ilusoria de ese alma única que es el Atman. Entonces, lo describe Blavatsky también con el séptimo sonido, que es el que absorbe a los otros 6, que vendrían a representar más nuestras partes más primitivas, y eso lo que hace es que nos disolvamos en el Atman. Es como una metáfora desde el punto de vista sonoro o vibratorio de lo que es la disolución de la individualidad en el Atman. Esa individualidad que, como hipótesis, pensamos que es irreal, o sea que es ilusoria, y que en realidad somos todos el uno. Lo mismo que era con Kundalini, que el mismo efecto se producía al final de Kundalini, ¿no? Y todo esto habíamos dicho que estaba después de los 3 vestíbulos, que también habíamos mencionado en fragmentos, en estancias anteriores. Así que bueno, ahora metámonos a navegar en lo que nos depara las siguientes estancias. ¿Ustedes están viendo estas líneas amarillas? Yo no las hice, ¿eh? Sí. Aparecen 2 líneas amarillas. Yo la verdad que no hice nada. No sé de qué aparecerán. No está con el Zoom, pero la verdad que no sé. Pero bueno. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. Vamos a ver. Es que las personas podemos como dibujar sobre la pantalla si estamos habilitados. Yo creo que alguien le ha de haber movido el mouse y por eso salen rayitas. Si Perdón, quieres, claro. justo sin querer, estoy tratando de cambiarme el Zoom a la computadora. Bueno. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces habíamos terminado. Sí. Parece que está habilitado alguna posibilidad que la gente, sin darse cuenta, pueda hacer eso, por lo que escuché recién. Sí, la verdad que esa posibilidad no la conozco, habría que investigar mejor. Ok, dale. Bueno, habíamos terminado entonces en la 50, lo que habíamos dicho de que los 6 sonidos han sido muertos y colocados a los pies del maestro, entonces el discípulo se sumerge en el uno. Se convierte en este uno y vive dentro de este. Lo mismo que el séptimo sonido absorbe a los otros 6. Bueno, ahora vamos a la nueva. Estanza 51. Antes de entrar en ese sendero, debes destruir tu cuerpo lunar, purificar tu cuerpo mental y hacer tu corazón prístino. Vamos a ver cómo define entonces cuerpo lunar en el glosario. La forma astral producida por el principio cámico, el kama rupa o cuerpo de deseo. Y después, cómo define purificar el cuerpo mental, manasa rupa. El primero se refiere al yo astral o personal, o sea, el cuerpo lunar que mencionó antes. El segundo, a la individualidad, o el ego reencarnante, cuya conciencia en nuestro plano o manas inferior debe ser paralizada. Bueno, y acá hay ya bastante para hablar, ¿no? Sí, yo quiero... ¿Podemos empezar a hablar ahora? Sí, dale. Sí. Adelante. Sí, para empezar, dale, gracias. Para empezar, es bueno decir que en este contexto, lo que nos está diciendo abajo con respecto a la purificación, ¿se me escucha abajo?
Se Se te escucha entrecortado. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahora? Ahí sí. A ver, dale. Yo lo que estoy diciendo que con respecto al tema de purificación que habla Blavatsky es diferente y mucho más avanzado de lo que habíamos hablado en los sábados anteriores con respecto a los pies del maestro, porque a los pies del maestro también habla de purificación de los vehículos cuando desarrollamos las cualidades. En este caso, Madame Blavatsky parte del hecho en sí, que ya hicimos todo un trabajo en sí de purificación. Recordamos que ya dijimos que Blavatsky servía al primer vestíbulo, segundo vestíbulo y tercer vestíbulo como vestíbulo de dolor. Entonces, con respecto, en este caso, de la purificación, está diciendo también, como al comienzo de este libro nos comenta, tenemos que ir a buscar al rey de los sentidos. Y para buscar al rey de los sentidos, tenemos que pasar y atravesar regiones muy profundas de la mente, toda la zona del subconsciente, capa tras capa, luego ir a atravesar la zona del inconsciente colectivo para buscar a este llamado misterioso rey de los sentidos. Y para eso tenemos que volar hacia las alturas y bucear hacia las profundidades. ¿Cómo es eso? Volar hacia las alturas es empaparnos de las virtudes de la supraconciencia. En donde se encuentra la región, se dice, la madre del mundo, la región de la pureza, la región del amor, la región de los talentos, de los dones. ¿Para qué? Para una vez revestidos o vestidos con esas cualidades, podamos bucear las profundidades del subconsciente y del inconsciente colectivo para purificarlo, porque hay que ir, como dijo Madame Blavatsky, porque hay que ver el contexto en que lo dice. Ella nos da una primera sentencia al principio del libro, que es ir a buscar al rey de los sentidos, que se encuentra en la capa más profunda de nuestro ser. Nosotros muchas veces experimentamos muchas emociones, muchos miedos, muchas angustias, muchos deseos, desde todos los puntos de vista. Pero son efectos. Estos efectos provienen de causas sutiles. Y estas causas sutiles que están en capas profundas del subconsciente provienen a la vez de otras causas más sutiles todavía, que están en las capas más profundas del subconsciente y hasta del inconsciente colectivo. De eso nos puede hablar quizás mejor Sebastián, que es psicólogo. Pero así, a grandes rasgos, lo que nos está diciendo Blavatsky es que tenemos que purificar capa tras capa de nuestra mente. En el esoterismo se nos dice que los efectos que vivimos provienen de proyecciones, que son sutiles, y estas proyecciones son causas de motivaciones, que todavía se encuentran muy profundas, porque se nos dice que este rey de los sentidos no se va por propia voluntad. Al rey de los sentidos hay que ir a buscarlo, hay que perseguirlo, bucear capa tras capa de nuestra mente emocional y de lo que es la mente propiamente dicha, pero siempre teniendo en cuenta nuestro yo inferior. Y para eso tenemos que ir con cualidades, que son nuestro cuerpo etérico purificado, muchas virtudes, mucha fortaleza, porque ahí se encuentran muchos monstruos en todas esas regiones. Blavatsky nos pide realmente un esfuerzo bastante acentuado, y para eso tenemos que tener un amor formidable por el sendero, por transitar el sendero espiritual. Tenemos que tener una aspiración ardiente extraordinaria, realmente, por ahí detrás de este rey de los sentidos, que se disfraza tanto de defectos como se disfraza de virtudes. Porque muchas veces pasa que nosotros tenemos algún éxito en un momento dado dentro del sendero espiritual, porque lo iluminamos, sacamos esa oscuridad y creemos que ya logramos un paso muy importante. Pero hay que recordar que este rey de los sentidos siempre se encuentra agazapado, escondido, y en cualquier momento puede volver a resurgir nuevamente. Cuando digo que este rey de los sentidos aparece no solamente con defectos, que son los más fáciles de ver, también aparece como virtudes, como ángeles, como maestros. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces sentimos que tenemos ganas de hacer un servicio altruista,
ganas de meditar, ganas de ayudar, ganas de sacrificarnos por el otro, pero si realmente vamos con la luz de la conciencia y tratamos de ver cuál es la motivación principal, vamos a ver que hay un interés siempre egoísta, porque para que sea realmente inegoísta, tenemos que llegar a las regiones realmente del tercer vestíbulo, que es el plano búdico, que es una zona de luz, que es muy difícil realmente de lograrlo, se requiere realmente mucho esfuerzo. Listo, Claro, y chicos. vos mencionaste justo ahora el plano búdico, ¿vale? Que es justamente, podríamos decirlo, la octava superior del cuerpo lunar que acá menciona, que sería el cuerpo astral, digamos, o la personalidad también se podría considerar como la personalidad. Y esto se sublima justamente en el cuerpo búdico. O sea, si vemos la conformación del hombre, el cuerpo búdico sería el intermedio de la tríada superior. Nosotros nos manejamos normalmente en los ámbitos de la personalidad. Entonces, ¿qué significa destruir, como dice acá, el cuerpo lunar? Sería, en cierta manera, hacer que el cuerpo emocional de la personalidad, entre comillas, muera a la vida mundana externa y que se transforme en un transmisor automático de Buddhi, que sería la octava superior del cuerpo emocional o cuerpo lunar. Entonces, a eso es que por ahí que se refiere de destruir, no es que tiene que dejar de existir, sino que tiene que dejar de tener iniciativa propia, el cuerpo emocional de la personalidad, para ser simplemente un mero transmisor de la energía búdica que baja de la tríada superior nuestra. Y el cuerpo, también podríamos decir que ¿qué significa purificar tu cuerpo mental? Uno lo puede interpretar como la construcción de la antakarana en el cuerpo mental inferior, porque acá se refiere sobre todo al cuerpo mental inferior. Si recordemos que el cuerpo mental, desde la individualidad, se dividió en la mente abstracta, donde está el alma, y la mente concreta, que es donde habitualmente trabajamos como personalidad con la mente concreta. La purificación de esa mente concreta sería hacerla cada vez más sensible a la impregnación del alma, que eso técnicamente sería como construir el antakarana entre la mente inferior o la mente concreta y la mente abstracta o la mente superior. La construcción de ese antakarana es lo que uno puede interpretar como purificación del cuerpo mental, que nuevamente empieza a ser cada vez más receptivo al alma y más pasivo a las influencias del exterior. O sea, acá tenemos que el cuerpo lunar o emocional queda respondiendo directamente al cuerpo búdico, a la tríada superior, y la purificación del cuerpo mental, por su lado, queda respondiendo de manera automática al alma, a las transmisiones del alma, en el mental superior o mental abstracto. Esa sería una de las posibles interpretaciones que uno podría hacer de esta stanza 51. Sí, bueno, No sé iba a agregar algo yo, ya que estamos acá. Algunas cuestiones que creo importantes. Cuando habla de destruir, Blavatsky siempre tiene que ver con que nos considera un guerrero espiritual. No se trata, se trata en todo caso de purificar y sublimar, no de luchar. No se trata de generar resistencia ni tensión interna, ¿no? Entonces, de destruirlo estamos hablando desde ese punto de vista. Nosotros, en nuestro estado evolutivo, nuestro karma más próximo son nuestros vehículos, o sea, los vehículos con los que encarnamos. Según lo acumulado en vidas pasadas, cuando vamos a nacer, atraemos la sustancia con la que construimos los distintos vehículos que nos van a hacer de herramienta o de instrumentos para la experiencia en esta nueva encarnación. Esa sustancia es sustancia viva, o sea, hay seres de cierta evolución que construyen y forman parte de nuestros vehículos. Entonces, destruir el cuerpo lunar es destruir esas tendencias del pasado, que la sustancia que atrajimos hacia nosotros sea
sublimada, sea purificada, y lo que se llama la vida elemental. Hay alguien que está haciendo ruido. Ahí Dale. se escucha bien. Sí. Entonces decía Sí. que atraemos cierta sustancia, esa sustancia es sostenida por un nivel de inteligencia, a lo que se le suele llamar elementales, y esos elementales constituyen un elemental mayor, nuestro cuerpo emocional, un elemental mayor también nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo heterofísico. O sea, los vehículos de la personalidad están constituidos por 3 elementales. A su vez, que engrosan no que engrosan, que incluyen un montón de vidas más pequeñas, ¿no? Pero se podría decir a grandes rasgos que esta vida que constituye o que forma cada uno de esos cuerpos que tomamos nosotros en la encarnación, la traemos por nuestro karma y por lo tanto hay ciertas inteligencias, esta vida elemental de la que hablo, que forma a este cuerpo y que nos presta para la experiencia. Esa vida elemental suele estar en el arco involutivo, es decir, tiende hacia la materia. Nosotros, como agentes álmicos, agentes de la divinidad, como almas que somos, parte de nuestro trabajo es devolverle al planeta, que es la escuela en donde evolucionamos, una sustancia más pura que la que tomamos. Esa es parte de nuestro gran servicio. Por lo tanto, Lo de la famosa frase de redimir la materia, ¿no? Tal cual, por eso. Entonces nosotros de estas sustancias que tomamos kármicamente y que a partir del cual se construyen los vehículos y que está sostenida ese cuerpo por una vida elemental, por una inteligencia de cierto nivel, nosotros lo que tenemos que hacer es sublimar, o sea, purificarla, sublimarla y devolverla. Seba, se cortó. Vamos, eso sería un gran servicio. Y devolverla. ¿Cómo? Se te corta, Seba. No hay audio. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Bueno, no sé lo que se escuchó, lo que no. La idea era que teníamos que... Como 2 minutos. Los últimos 10 segundos. Ok, bueno, entonces lo que decía, que parte de nuestra tarea, como hijos de Dios, como almas encarnadas, es purificar la sustancia para que esta sustancia se libere de condicionamientos, colaborar así en la evolución de todos los reinos, y en este proceso es hacer que los elementales, esa inteligencia en el arco involutivo, es decir, primitiva, evolucione y se transforme en un deva, es decir, expulsar esos devas, esos elementales inferiores, y hacer de nuestros vehículos devas, que sean ángeles los que construyan nuestros instrumentos de expresión y los sostengan. Por lo tanto, tenemos que vibrar en otra frecuencia. Tenemos que hacer que los subplanos inferiores con los que están constituidos esos vehículos de expresión, esos vehículos de expresión de la personalidad, sean reemplazados por sustancia de los subplanos superiores de cada uno de los planos. ¿Está bien? Entonces, el plano heterofísico, hacer de nuestro cuerpo heterofísico más puro, expulsar a los elementales inferiores, atraer la vida angélica y construir un vehículo desde la sustancia superior de ese plano heterofísico. Lo mismo con el emocional y con el mental. Y acá lo que dice entonces es hacer de esa vida lunar, expulsarlo, destruirlo, en el sentido de reposicionar nuestra conciencia para atraer vibratoriamente sustancia más pura, vida débica, en este caso, no de elemental, sino vida débica, que ya está en el arco evolutivo, y poder entonces sí expresar nuestra cualidad como alma sin la distorsión que puede tener un cuerpo emocional todavía imperfecto, cargado de vicios y de emocionalidades. Recordemos esto, ¿por qué planteo esto? Porque en el libro Los pies del maestro, que nosotros no somos las emociones. Es el vehículo que cargamos, que utilizamos, pero no somos las emociones. Y que las emociones, el cuerpo emocional, el elemental del cuerpo emocional, se nutre, no es malo, pero se nutre de emociones fuertes. Y si no encuentra emociones agradables, se va hacia las emociones desagradables. Bueno, todo eso tiene que trascenderse, lo cual implica una gran iniciación. Al menos la segunda iniciación, que tiene que ver con la purificación del cuerpo emocional,
la iniciación en el agua, el bautismo que recibió Jesús en las aguas del Jordán. Entonces es un trabajo de muchas vidas. Recordemos que del nacimiento de Jesús hasta que recibe su bautismo pasan 30 años, lo cual es un trabajo el nacimiento es la primera iniciación y el bautismo es la segunda iniciación. O sea, la mayor parte de su vida está simbolizada en esos 30 años, en donde él incluso se va a preparar de distintos lados. ¿Qué quiero decir? Que es un trabajo muy fuerte esta destrucción del cuerpo lunar, esta expulsión de los elementales inferiores y atraer un Deva para que sea el Deva el vehículo por el cual nos expresemos en ese plano correspondiente a las emociones como almas sin que haya distorsión. Entonces es un trabajo muy profundo el que nos pide. Que va de la mano también con la purificación del cuerpo mental, porque el cuerpo mental, ese sentido del yo, es el que hablaba Ale, es el rey de los sentidos, es el yo, es el que nos genera la sensación de separatividad, ¿no? Fragmenta la realidad y nos hace creernos separados. Eso está muy arraigado, es un pensamiento simiente que es compartido en ese arquetipo del que habló también Ale, en ese arquetipo colectivo, del cual compartimos por nuestro actual estado como humanidad, y que en cada uno de nosotros está muy arraigado porque al identificarnos con las emociones, con el cuerpo, lo nutrimos todo el tiempo, y no solo lo hacemos esa retroalimentación continua para nosotros, sino que encima incrementamos o intensificamos el arquetipo compartido. Entonces es un pensamiento que nos tiene muy tomados y creemos que ese yo ilusorio, pero para nosotros muy real, creemos que somos. Y ese es el famoso Mara también con el cual el Buda se tiene que enfrentar y dar cuenta de esa irrealidad. Entonces, es un gran trabajo reconocer que ese yo inferior, ese ego, esa personalidad con la que estamos identificados, que la sentimos muy profundamente, sobre todo en la identificación con el cuerpo físico, no es real. O sea, es un trabajo de muerte y resurrección. Un trabajo de fuego, por eso habla de destrucción y purificación. Para eso, el discípulo se va preparando por muchas encarnaciones, va trabajando sobre sus vehículos, y lo que bien dijo Ale es ingresar en lo más oscuro, en esas partes más arcanas que tenemos, que están estos patrones, estos programas, que son inconscientes, que están en automático, reproduciéndose todo el tiempo, y quedamos como hechos como realidad, y que entre todos además los vivimos nutriendo. Entonces, ir tan a fondo implica primero reconocer que hay algo más, y desde ese algo más elevarnos, para desde esa conciencia más amplia poder entonces, con la antorcha de la atención, de la observación, ingresar en esas profundidades y no ser comido por esas profundidades, en esa oscuridad, en esa ciénaga de la cual también habló Ale, que tienen que ver también con ciertas entidades que componen esos estados de conciencia inferiores. Entonces, para poder bajar con esas virtudes, la principal, por lo menos a mi criterio, porque una virtud cuando se cosecha o se adquiere, invita a más, porque al que tiene más se le dará, decía Jesús, y al que no tiene aún lo poco que tiene lo perderá. Es decir, cuando no tenemos virtudes, los vicios terminan fagocitando esas virtudes y se acrecentan entonces los curabas, esas tendencias negativas. Pero cuando cosechamos o trabajamos por una virtud, esa atrae también a sus amigos, y entonces hay mucho más potencia para enfrentar esa oscuridad, que de última, cuando nosotros prendemos una vela en la oscuridad, por más densa que sea, la vela sin luchar disipa las tinieblas. Lo que quiero decir, para mi criterio, las más importantes, es esa serena expectación de las que nos habla, esa atención, esa presencia, que es la luz de nuestra alma. Cuando nosotros empezamos a ganar observación, atención, ecuanimidad, y esto quienes hizo Vipassana lo va a poder corroborar, yo tuve la posibilidad de ir y se los recomiendo a todos cuando se termine la pandemia, hay un trabajo muy grande de ganar esa concentración, esa atención en aquí y ahora. Y cuanto más atentos estamos, empezamos a percibir un montón de información que es procesada inconscientemente, pero que no nos damos cuenta que estamos reaccionando según los patrones, esos patrones regidos en última instancia por el rey de los sentidos, por el ego, el me gusta y no me gusta, y entonces lo estamos alimentando. Y al estar alimentando le estamos dando vida, estamos dando nuestra vitalidad a ese patrón. Y por lo tanto incluso lo hacemos más carne, más propio. Estamos alimentando esa vida elemental de la que dije antes.
que genera toda la ilusión de separatividad y demás. Entonces, para sacarle esa vida, para sacarle ese alimento y poder transmutar y que muera ese estado de conciencia por desnutrición, entonces sí, sublimarnos en lo superior, que no se trata de vuelta, digo, de luchar, sino de sublimar lo superior para que lo inferior desaparezca. En esa observación, en el aquí y ahora, podemos empezar a ver todos los programas, todas las sensaciones que van surgiendo, y al no reaccionar ni por apego ni por rechazo, que es dos caras de lo mismo, el programa termina desapareciendo porque no lo estamos volviendo a ejecutar, no le estamos dando alimento, no estamos nuestra energía. Y eso implica una purificación muy profunda hasta llegar al último programa, y el último programa es la ilusión del ego, la ilusión de la separatividad que surge de eso, que creemos que somos el cuerpo, creemos que somos el nombre, las emociones, la familia, la historia y el arquetipo compartido de sentirnos separados cada uno de nosotros, cuando en realidad hay una sola vida interpenetrando todo. Por lo menos esa es la hipótesis que trabajamos. Entonces, en esa observación, esa es conciencia, esa es la luz del alma, que puede descender a las profundidades, desatar los nudos, borrar los programas, expulsar con esa luz a los elementales inferiores y reconstruir unos vehículos con vida más pura, con vida, hacer de los instrumentos que se vuelvan transparentes, para lo que somos, el alma, exteriorizarse en el mundo sin obstáculos. Y por lo tanto, eso también implica lo que dijimos, un gran servicio de transmutar la sustancia que nos da la vida para nuestra experiencia. Y todo eso está un poco implicado acá en lo que dice Blavatsky: construcción de la antakarana, purificación, sublimación, servicio. A través de virtudes, sobre todo para mí, la observación, que atrae todas las demás, y en esa observación ecuánime, que le es inherente a la conciencia del alma, estar atento en el aquí y ahora, por esa presencia, todo lo demás, si ganamos esa presencia, todo lo demás se acomoda en relación a ese estado superior, ¿no? Así que bueno, nada, una reflexión que... Buenísimo. Y mira cómo continúa ahora, cómo compara los dos estados, lo espiritual y lo material, en las siguientes dos estancias. Dice: las aguas puras, claras y cristalinas de la vida eterna no pueden mezclarse con los torrentes fangosos del tempestuoso monzón. La gota de rocío celestial que brilla al primer rayo de sol matutino en el seno del loto, cuando cae en la tierra, se convierte en arcilla. Observa, ahora la perla se ha vuelto en un fragmento de fango. Esto es como que advierte a los que piensan que se puede avanzar en el sendero sin la correspondiente purificación, ¿no? O sea que es necesario previamente avanzar en el sendero para contactarse con los planos cristalinos o espirituales, tener toda esta purificación de que se habló recién, ¿no? Porque es incompatible una cosa con la otra. Tal cual, ¿sabes qué me hace recordar? ¿Viste las palabras de Jesús que no se puede poner vino nuevo en envases viejos porque esos envases terminan contaminando a lo nuevo que pongas? Es decir, si nosotros, por más agua pura que pongamos, tenemos el vaso con barro y esa agua que puede ser sinónimo de energías sublimes, se terminan contaminando. Entonces tenemos que, del envase, del instrumento, del vehículo, tiene que estar purificado, tiene que estar limpio, para que esa energía del alma descienda y no quede coloreada, no quede con las impurezas de la personalidad. Por eso se nos hace tanto hincapié en los primeros pasos, e incluso en los pasos que le sigue a esa primera instancia del discipulado, la purificación, que tiene que ver con esa transmutación, transformación y transfiguración de la que habla el maestro tibetano y que también nos recuerda el maestro Kumar, ¿no? Claro, y en términos del Raja Yoga sería los primeros dos pasos, ¿no? Yama y Niyama, que es como una descripción de preceptos morales o de actitudes que lo que conducen es a la purificación previamente a la práctica de la meditación, ¿no? De la meditación en serio. Porque hay otro tema, mientras que no estemos purificados, la meditación en serio, que empieza con Dharana, como empezamos a leer en este libro, es casi imposible, porque siempre vamos a estar distraídos por todas esas imperfecciones e impurezas
que nos van a atacar ni bien queramos concentrarnos o elevarnos en la meditación. Entonces, por una cuestión práctica, ya uno lo experimenta, que si no se purifica, no va eliminando todas esas, digamos, apegos que uno tiene, sino todas esas impurezas emocionales, de pensamientos que uno tenga, lo van a atacar mientras que uno quiera concentrarse en la meditación y no va a poder ascender mucho en ese proceso, ¿no? Eso es otra cosa importante de por qué es importante necesaria la purificación. Tal cual, y ahí, bueno, brevemente, recordemos que en Los pies del maestro habla de cómo trabajar el cuerpo heterofísico, cómo trabajar el cuerpo emocional, cómo trabajar el cuerpo mental, ¿no? Que es donde tenemos que purificar, son los instrumentos que constituyen la personalidad. Y con eso, con Llama y Llama, como bien dijo Ale, también tenemos ahí bastante información para hacer, comenzar con ese trabajo. E incluso una vez que ya tenemos más o menos asentado, como para dar los primeros pasos, los otros niveles del yoga, asana y pranayama, también implican una purificación más profunda, ¿no? O sea, nunca se abandona llama ni llama, se va cada vez interiorizando más, se va haciendo cada vez niveles más profundos de purificación, y se le suma además los otros pasos como para empezar a trabajar el fuego y el aire, que también ayudan a sublimar la materia de los distintos vehículos. Entonces es como todo un nivel que va avanzando, si se quiere, lo más grosero a lo más sutil, para eventualmente, con la transfiguración o la transformación de esos vehículos, en el nivel muy avanzado de Dharana, entrar después ya en la meditación con Dhyana, que son ya niveles muy avanzados. Nosotros lo que hacemos son ejercicios que están buenísimos, que nos sirven, que es parte del trabajo de purificación, de orientación de la energía, de invocación y alineamiento. Pero la verdad, meditación creo que en general nos falta para reconocerla, porque es ingresar al corazón, es alinearse con la pulsación, elevarse hasta el chakra Agnya, que ese es donde estamos en la meditación, en Dhyana, el séptimo paso del yoga. Así que bueno, son niveles avanzados. Pero todo esto lo que hacemos son los trabajos previos, que si le damos ritmo, séptimo rayo, constancia, trabajar con Saturno, podemos empezar a pavimentar el camino, que es haciendo como sí, trabajando por eso, para que la energía siga el pensamiento y entonces se vaya ampliando la avenida. Y otra cosa que sí. Sí. Sí, hablando de lo que Ale acaba de leer, que no se puede mezclar las aguas cristalinas con las aguas sucias, también es verdad, como decimos también, es cuestión de niveles, porque en un nivel, la de un aspirante que empieza, digamos que ahí se mezclan las aguas en el sentido de que la personalidad que en la vida cotidiana muestra ciertos vicios, que son de la que cuando uno está identificado con la personalidad muestra vicios, ahí es preferible que la misma energía con la que muestra los vicios sea transmutada en energía de cualidades y virtudes, aunque uno esté todavía identificado con la personalidad. Es decir, en el primer nivel, digamos, que se mezclan las aguas cuando uno está identificado con la personalidad, pero es preferible que muestre cualidades y virtudes antes que sus vicios. En el segundo nivel, cuando uno se transforma realmente en discípulo, ahí no hay que mezclar las aguas, porque ahí uno en el sendero, uno tiene que desarrollar, actualizar las energías, las virtudes superiores que provienen del alma, ya no de la personalidad. Hay uno, como dice la Biblia, Jesús, no puede servir a Dios ni a Mamón, ni a Dios y al diablo, o sea, las energías puras y las energías impuras. Entonces, en un primer nivel, sí se mezclan las aguas cuando se habla de la personalidad, pero ya en un segundo nivel, las que valen son las energías del alma, y uno tiene que purificar todas las energías de la personalidad. Claro, ¿y qué pasa cuando uno está en el segundo nivel, como decimos, Ale, y avanza a pesar de no haberse purificado y no haber desarrollado la compasión, una conciencia de unidad? Generalmente lo que ocurre es que lo que surge los que se llaman los magos negros. O sea, que desarrollan poderes, a pesar de no tener una purificación, a pesar de no tener una conciencia de unidad, pero sin embargo, a fuerza de voluntad y de esfuerzo, desarrollan los poderes superiores igual. Igual se dice que hasta cierto nivel, pueden hasta el techo y no más, pero igual desarrollan esos poderes psíquicos que otorga el sendero,
y los terminan usando para mal y se terminan autodestruyendo también finalmente, ¿no? Por eso también es la necesidad de la purificación antes de avanzar demasiado en el sendero. A pesar de que no es fácil avanzar si uno no está purificado, pero igual es posible que tener esos cuidados de estar bien alineado antes de seguir avanzando en este sendero. Tal cual. Y brevemente recordemos entonces los 3 pilares de estudio, de las enseñanzas, de los principios universales y la aplicación de esos principios en nuestra vida, estudio de nosotros mismos como el primer pilar, del servicio, ¿no? Desinteresado, la actitud de ofrecer más que de tomar como segundo pilar, y el alineamiento, la meditación, la plegaria como tercer pilar. En la constancia del trabajo con esos 3 pilares, seguramente la personalidad podrá irse purificando y reorientándola hacia las energías del alma, de una manera natural, sin demasiadas presiones y cuidada, ¿no? Porque hay que tener cuidados. En este sendero también hay que tener ciertos resguardos. Bueno, Ale, ¿querés continuar? Digamos, lucha con tus pensamientos impuros antes de que te subyuguen. Úsalos como ellos quieren usarte, ya que si les permites vivir, arraigarse y crecer, sabe bien que te conquistarán y matarán. Cuidado, discípulo, no dejes que ni la sombra de ellos se te acerque. Esta crecerá en tamaño y poder, y luego esta cosa oscura absorberá tu ser antes de que te hayas percatado de la presencia del vil monstruo negro. Bueno, ¿Cómo se lucha con interesante. ¿Cómo Sí, se dale, lucha con los pensamientos? Una cosa es, la lucha falsa es, cuando tenemos pensamientos negativos, transmutarlos en pensamientos positivos. Pero eso no es una lucha realmente. ¿Por qué? Porque es, como dijimos antes, es la misma energía que se utiliza para una cosa o para la otra. Estamos siempre identificados ahí con la personalidad. La lucha con y son pensamientos que no son verdaderos pensamientos, porque el verdadero pensamiento surge recién en el plano mental abstracto, en el plano causal. Ahí es el pensamiento verdadero, el pensamiento creativo. Los demás son pensamientos que viven en el mundo mental, y uno los toma, pero no son de uno. La lucha verdadera surge cuando uno está en total observación, con plena atención. Ahí, la luz del alma que va a descender, y esa es la luz que va a luchar contra los pensamientos negativos o positivos de la personalidad, porque la personalidad también tiene pensamientos positivos, pero son interesados, y en el sendero espiritual hay que trascenderlos también, ese tipo de pensamientos, por más que sean positivos. Por eso, la verdadera lucha, entonces, no es transmutar lo negativo a lo positivo. La verdadera lucha es estar atento, con total observación, para que la luz del alma sean los que luchen a través de uno con esos pensamientos negativos y lo transmuten. Tal cual, y acá lo que vos hablaste, Ale, que por eso habíamos nombrado antes lo de Vipassana, ¿no? Esa observación, esa atenta atención, que es la luz del alma que permite disolver las impurezas de las tinieblas de los pensamientos egoístas y los elementales que lo sostienen. Una cosa que dijiste que está bueno aclarar, que mientras que estemos imbuidos en la personalidad y el pensamiento sea ese que hablamos de kamamanas, ¿no? O sea, el pensamiento imbuido en las emociones, en realidad no son nuestros pensamientos los que se cruzan por nuestra cabeza. Sí atraemos vibratoriamente algo y lo hacemos propio en la medida que nos identificamos con eso. Pero eso que atraemos son esos pensamientos compartidos, ¿no? Que le damos nuestro color personal cuando lo sentimos en nuestra cabeza, pero que en realidad son más proyecciones de un inconsciente colectivo compartido, cuando tienen que ver con entidades que están en esos planos, que se filtran a través de nosotros por esa afinidad, y que en realidad no son tantos nuestros esos pensamientos, más que pensar, somos pensados en ese nivel, ¿no? Por eso es tan fácil manejar a las masas, porque hay todo hasta técnicas, la propaganda, etcétera, etcétera, porque saben que hay un pensamiento colectivo
del cual nosotros nos pueden llegar por ahí, nos pueden manejar, se pueden infiltrar ideas con minúscula, ¿no? Que nos hacen creer que son propias y quedar identificados y tomados por esos elementales. Todo, primero, estar atentos, que lo que se nos cruza por la cabeza no siempre es nuestro. De hecho, nuestro, entendiéndolo como alma, pocas veces es nuestro, si nos identificamos como alma. Que serían entonces las ideas con mayúscula, que tienen que ver con los arquetipos, con la inclusividad, con la síntesis. Esos pocos pensamientos son de esos, en general. Por lo tanto, hasta que no purificamos la personalidad, lo que se nos filtran tiene que ver más con estos niveles que decía antes. Y otra cosa que dice es que si le damos lugar a estos pensamientos, emociones, ¿no? Porque hay un circuito que se retroalimenta. Pensamos como el pensamiento dispara la emoción alimenta el pensamiento, se filtra en el cuerpo, da sensaciones, se segregan hormonas y se hace un circuito de pensar como sentir y de sentir como pensar. Pero bueno, lo que quería decir es que en la medida que se filtran esto y encuentran energías, se multiplican, o sea, son legión, como dice la Biblia. ¿Cuál es tu nombre? Legión, o sea, hay que tener cuidado porque atrae más de lo mismo. Lo semejante atrae lo semejante. Entonces es todo un desafío. Hay que arrancarlo de raíz, cerrar la puerta y que no entre más nada, porque cualquier cosita que ingrese en el nivel del discipulado iniciado es muy peligroso, se multiplica y después quedamos tomados y ni nos damos cuenta, creemos que encima que es nuestro. No sé, ¿alguien quería decir algo? Me pareció que alguien que hizo hablar al decir algo. No. Bueno. Eso entonces lo quería agregar, que se multiplican con una facilidad que se nos pasa desapercibido y lo hacemos propio y quedamos en realidad tomados por esos pensamientos. Y no, en vez de ser dueños de nuestro pensamiento, somos esclavos. ¿No? Es más, lo podemos ver muy claramente. ¿Quién de nosotros puede cerrar los ojos y dejar de pensar, dejar que el torbellino de pensamientos a voluntad se silencie? Bueno, hay una compulsión del pensamiento, ¿no? Somos adictos al pensamiento. Bueno, estamos en ese nivel entonces. Ahí no somos libres de pensar, sino que somos pensados. Sí, lo interesante acá también de esta estanza es el rigor de la disciplina que se nos impone, ¿no? Porque dice hasta un pequeño pensamiento que puede ser incorrecto, que por ahí uno negligentemente lo tolera, diciendo, bueno, esto no hace nada, es como que es condescendiente. Sin embargo, acá nos advierte que cualquier pequeña mácula que podamos tener, si no la atendemos, no la extirpamos, termina creciendo y termina de alguna manera dominándonos. Por eso es el tema de a veces diciendo una frase más conocida en el mundo, el tema de tolerancia cero, cuando uno observa actitudes incorrectas en uno mismo, ¿no? No ser condescendiente con los vicios o las dificultades que uno tenga. Uno tiene que ser consciente que por ahí no los puede superar de un día para el otro, pero no tiene que ser condescendiente ni dejarlo bueno. Entonces, libre porque no lo puedo dominar o porque es pequeño. O sea, porque todo lo pequeño, si uno lo tolera, va siendo cada vez más grande y uno no se da cuenta. O sea, es como que se adormece, se anestesia. O sea, lo pequeño que uno acepta, termina uno anestesiado y eso crece sin que uno se dé cuenta. Y eso es lo que tan bellamente en esta estanza se describe, ¿no? Ale, déjame preguntar a la gente si hay alguna consulta, alguna reflexión que quieran compartir Dale. al respecto. Estaría bueno que sepamos si se van captando lo que decimos, si hay alguna reflexión que quieran compartir. Sí, recuerden que siempre están libres de levantar la mano o de evidentemente habilitar el micrófono y hablar. Siempre están habilitados para hacer eso. Tal cual, creo que Vane iba a decir algo. Vane, ¿vos vas a decir algo? Sí, sí. Con respecto a lo que dijo Ale, en Los pies del maestro había una estanza que decía que seamos condescendientes con el error del otro y severos con el nuestro. Y me pareció importante. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso es lo que se espera del discípulo, que no vea la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. También es verdad, que algo dijo Ale, está bueno tenerlo presente, que uno, como todavía tiene cosas para resolver, muchas veces cae. Bueno, tampoco hay que estar flagelándose por las veces que cae, sino
empeñarse en levantarse nuevamente, ¿no? Para tratar de no volver a repetir errores. Pero tampoco generar una culpa, ¿no? Porque si no es otro modo de que estas energías oscuras ingresen por la puerta trasera, ¿no? Entonces hay que estar muy atento con la luz del discernimiento, que es la herramienta más importante y que se nos propone para trabajar, y no caer tampoco en la autoflagelación y en la culpa. Sí, Claro, en y el trabajo, en la disciplina, en el ritmo. por eso acá dice empieza con lucha, porque es una lucha, pero para poder no caer en lo que decís, Eva, eso de autoflagelarse, las cualidades que uno debería desarrollar es paciencia y también humildad. Porque lo que da el dolor de cuando uno ve que cae es el orgullo. Si uno elimina el orgullo en uno mismo y es humilde, las caídas no es que no duelan, pero no se transforman en algo tremendo, ni siquiera si los ven los demás. Porque uno desarrolla la humildad como para volver a levantarse y seguir avanzando, ¿no? Pero nunca ser, como decían, condescendientes, pero sí persistentes en ir purificándonos y perfeccionándonos. Sí, perfecto. Y una sonrisa en los labios también, por si caemos, también un poco tener cara de amargo. El sendero se hace con una sonrisa. Así que bueno, también aprender a reírse de uno mismo. Sí, eso también. Bueno, esto de identificarse con el alma, entonces ver a nuestra personalidad como nuestro hijo más chiquito. Y entonces poder educarlo, pero con amor, con respeto. Cuando tenemos que ser severos, cuando tenemos que darle un mimo, le damos un mimo, y bueno, educarnos desde la identificación con nuestra alma. Tal cual. Muy buena la metáfora de tratar a la persona como el hijo. La verdad que no la había escuchado, pero está muy buena esa actitud, ¿vale? Sí, muy bueno. Bueno, seguimos. Si nadie quiere compartir nada o hacer una consulta, sigamos con la 55, ¿vale? Entonces. Algo poético que lo decía, para que le guste alejarnos un poco, que le gusta lo que es poético. Se dice a través algo similar que dice una arpa eólica. De la misma manera, dicen que el reino del silencio, la voz del silencio, hace vibrar, digamos, los chakras en uno, y esas energías expulsan todos los pensamientos impuros, las emociones impuras, los instintos impuros. Tal cual, tal cual. Muy, sí, porque vibra con otra frecuencia. Inferior, lo más denso en vibración, es natural. Muy linda. Te entrecorta, Seba. Pero bueno. ¿Seguimos? Sí, se cortó ahí. Antes que el poder místico pueda convertirte en un dios, Lanú, debes haber obtenido la facultad de deshacerte de la forma lunar a voluntad. Y acá poder místico es Kundalini, dice que es el poder serpentino del fuego místico, ¿no? Kundalini, que yo lo había mencionado antes. Vamos al 31, al glosario. A Kundalini se le llama poder serpentino o anular a causa de su funcionamiento o progreso en espiral en el cuerpo del asceta, que desarrolla tal poder en sí mismo. Es un poder oculto eléctrico e ígneo, o fojático, la gran fuerza prístina que está a la base de toda materia orgánica e inorgánica. Bueno, acá retoma el tema del Kundalini que ya lo había desarrollado antes, ¿no? En los fragmentos anteriores, recordando que asciende de manera espiral. Ya hemos dicho que en ciertas formas geométricas que son particulares de cada uno, y esto ya también se hace al final del camino cuando ya está por unirse con Atman, ¿no? Sí, compartimos bastante material al respecto también en la semana. Tenía que ver con la unión de los tres fuegos, el fuego de la materia por fricción, el fuego solar
del corazón o de la conciencia y el fuego eléctrico del espíritu, cuando se fusionan los tres fuegos, digamos, quedamos encendidos, por decirlo de un modo, y ahí entonces el ser humano se transforma en un adepto de la buena ley. Esto lo habíamos visto el sábado anterior con el otro, tratamos el tema de Kundalini, que también lo habla entre 38 y 40 estancias, 38 y 40, y también habíamos dicho que era como la más sabía decirla que la madre del mundo, justamente porque dice que está en la base de la materia, tanto orgánica como inorgánica, a contraposición del poder espiritual, que es lo que la atrae para ascender desde el Muladhara o el centro base de la columna nuestra hacia la cabeza, ¿no? El ascenso es en espiral. Bueno, entonces nos dice, el 55 es una continuación de lo anterior, ¿no? Nuevamente, que hay que deshacerse de la forma lunar o de lo que venimos hablando del cuerpo emocional, lograr purificarlo, lograr trascenderlo, antes de poder ascender este Kundalini, ¿no? Que ya habíamos dicho también, ya lo habíamos mencionado, que el ascenso de Kundalini se hace de manera consciente una vez que uno ya está purificado. No tiene que ascender este fuego mientras que no está preparado, porque si no, es como que ese fuego encuentra obstáculos y se queda después vivificando centros inferiores, ¿no? Por eso esto también, el ascenso del poder prístino que habla acá, o Kundalini, se tiene que hacer después de la purificación de los cuerpos inferiores. Sí, y a voluntad, dice o sea, por un acto de la voluntad. Claro, eso es lo que habíamos dicho, que el Kundalini no debe ascender de manera espontánea, sino que tiene que ascender de una manera consciente y por un acto de Deshacerse el voluntad. alma de la forma. Sí, que es un acto de la voluntad monádica, ¿no? De espiritual, Sí. no de la personalidad. El ser de materia y el ser del espíritu nunca pueden encontrarse. Uno de los dos debe desaparecer. No hay lugar para ambos. Esto tiene que ver Antes, también con lo que dijo Ale hace un ratito, ¿no? Que no se puede servir a dos amos. O sea, esa dualidad tiene que sublimarse en la síntesis para que la realidad del ser que se es no quede diversificada. igual, viste el detalle que habla del ser de materia y el ser del espíritu. No dice materia y espíritu. Dice nuestro ser. Y este con minúscula y este con mayúscula. A pesar de que acá la primera tiene mayúscula, yo supongo que será todo minúscula y acá todo mayúscula, ¿no? Sí, yo creo que el ser de materia habla de la personalidad, ¿no? Claro, el ser minúscula es la personalidad y el ser mayúscula sería todo nuestro espíritu, digamos, ¿no? Nuestro verdadero ser. Sí. Y esas dos como que no pueden estar al mismo tiempo. Tal cual, porque no se puede servir a dos amos, decía Jesús. Así es. Se puede servir a la materia y al espíritu al mismo tiempo. Porque en realidad hay otras, conceptualmente materia y espíritu, en algunas enseñanzas esotéricas dicen que en realidad son lo mismo, ¿no? En distintos grados de densidad. Esa famosa frase de que la materia es el espíritu en su grado más denso y el espíritu es materia en su grado más sutil, ¿no? Sí. Pero acá habla del ser. Ser de materia. Claro, pero este ser de materia es la construcción de una personalidad que está constituida por la materia más densa que genera la ilusión de la separatividad, que no le pasa al ser del espíritu, porque aunque también es por materia, como es materia más sutil, le es inherente la inclusividad y la síntesis en esa materia sutil. En vez de la materia densa, le es inherente la ilusión de la separatividad. Por esa misma grosería de la sustancia con la que está constituida la personalidad. Entonces, creo que apunta un poco ahí, ¿no? El ser de materia genera la ilusión de la separatividad y el ser del espíritu, aunque en esencia es una sola cosa, tiene mucha más claridad para comprender la unidad de la vida. No hay obstrucción.
Sí, dale, perdón. Antes de que la mente de tu alma pueda comprender, hay que aplastar el retoño de la personalidad, destruyendo el gusano de los sentidos para que nunca vuelva a renacer. Interesante este punto. Acá, destrucción del gusano de los sentidos. Acá hay un paso entre los yogas que es pratyahara, que es cuando los sentidos se introyectan y la energía vuelve a su fuente, ¿no? Entonces ahí ya no quedamos tomados por la objetividad, sino que somos dueños del ser, entramos en nuestra esencia y nos reconocemos como el alma, y no como la personalidad que corre tras la sombra de las cosas o los objetos de los sentidos. Y algo que dice Krishna, y que todos los grandes maestros también, de alguna u otra manera, lo convalidan y le ponen su impronta, es que cuando nosotros estamos tomados por los sentidos son sagrados, son devas. Esto lo hablamos creo que el miércoles. O sea, son inteligencias divinas, son inteligencias del espacio, inteligencias cósmicas que nos dan la posibilidad de contar con estos sentidos, lo mismo con contar con los instrumentos de la acción, para poder manifestar en el mundo la divinidad que somos. El tema es cuando quedamos tomados por la información que nos traen los sentidos y esa información está desvirtuada según nuestros programas inconscientes, conceptos, el rey de la ilusión, el yo separado del resto, el ego, el pequeño, el enano fascista, ¿no? Entonces, cuando los sentidos están siendo tomados, interpretados por ese estado de conciencia, de la conciencia localizada, del yo inferior, entonces ahí se tergiversan y quedamos, pierden su pureza, su utilidad, y entonces quedamos tomados por esos sentidos, y ahí nos lleva entonces, en la interpretación de esa información que nos trae sentidos distorsionada, nos lleva entonces al surgimiento del deseo, del anhelo, de las ganas de conseguir cosas, de la identificación con los objetos, y ahí entonces entra el me gusta, el no me gusta, el apego al fruto de la acción, y todo eso termina obnubilando a la mente, no nos permite ver con claridad, se pierde el discernimiento, y bueno, y entonces entra en la cadena de muerte y reencarnación en el samsara. O sea, todo tiene que ver con ese de la deformación que hace la idea esta con la cual estamos identificados, del ego, de la información que traen los sentidos. Porque los sentidos son puros, son neutros. El tema es cómo interpretamos esa información nosotros, y de ahí que nos llevan todos los otros eslabones de la cadena y nos rodeamos con esa cadena y quedamos prisioneros en la cadena de la reencarnación, que de tanto se dice. ¿No? Dar cuenta que cuando hablo del gusano, de los sentidos, yo lo interpreto con el ego. Más bien cómo alimentamos los sentidos, ¿no? ¿Cómo alimentamos los sentidos sería? Claro, y cómo jugamos, porque los sentidos traen información, en realidad es neutra esa información. El tema es nosotros cómo interpretamos esa información. Lo que vemos de la información también está en asociación con los programas que tenemos guardados. O sea, hay mucha información que conscientemente tal vez la rechazamos, la coloreamos de otro modo, la interpretamos por el me gusta y lo me gusta, y no es pura la información. La acotamos, la fraccionamos, entonces no tiene tanto que ver con los sentidos en sí, sino con el gusano de los sentidos. Y yo ese gusano que le agrega Blavatsky, para mí tiene que ver con eso, con estos programas que interpretan la información, este ego fascista que nos genera la ilusión de la separatividad, y desde ahí entonces distorsiona toda información de la cual accede a ese centro, ¿no? Que se siente aislado y separado. No sé si se entendió la idea a la que iban, ¿no? O alguno de ustedes quieren comentar. La falta de no estar en el aquí, en el ahora, de no la capacidad de discernimiento. Bueno, por eso, tal cual. Al no estar en el aquí ahora, sí, estamos en el tiempo, y el rey de los sentidos tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con una acumulación psicológica, tiene que ver con la construcción que hicimos por tantas vidas y que la humanidad hizo en un nivel que era obvio, que era necesario para evolucionar, pero que en este momento se está volviendo un obstáculo. Esa compulsión del pensamiento nos está desgastando, ese creernos que somos lo que pensamos nos está separando del mundo y está generando, avanzamos un montón tecnológicamente y no a nivel de conciencia, y por lo tanto estamos buscando modos de
matarnos cada vez más masivos, o sea, es una locura, pero es el mismo pensamiento, el mismo patrón que nos sirvió en un momento y que ahora se está volviendo sumamente destructivo, y si no le damos viaje, va a terminar destruyendo no solo nuestra vida, sino el medio ambiente, el planeta. O sea, todo lo que vivimos hoy con la pandemia tiene que ver con eso, el mal uso que hicimos de la energía, el mal uso de nuestro libre albedrío y la identificación con esa separatividad tan fuerte con la que estamos arraigada en nosotros, que creemos desde ahí y creamos desde ahí un mundo que estamos destruyéndolo. Entonces todo tiene que ver con ese gusano de los sentidos, es ese mismo patrón, me parece, del que habla Vázquez. Creamos nuevos pensamientos entonces, así vivimos nuevas realidades. Está bien, pero para generar esos nuevos pensamientos, lo que planteó Ale es importante, Ale Widerker. O sea, no podemos generar nada nuevo del mismo nivel de conciencia en donde estamos. O sea, tenemos que identificarnos con el alma que somos para que desde esa observación transmutar los programas y los pensamientos que surjan no sean los de la masa, no sean los del nivel kamamanásico, sino que sean las ideas que descienden del alma. Claro. Entonces es todo un proceso muy profundo. No sé si quieren acotar algo. Sí, porque hago otros comentarios porque ya tendríamos que ir cerrando. No sé si quieren hacer otros comentarios. Sería bueno que los demás empiecen a hacer comentarios, que empiecen a animarse a hablar, para ver si entienden el tema o si tienen simplemente vergüenza, por eso no hablan. O dudas, si alguien quiere preguntar algo también, o que profundicemos en una cuestión más. O sea, todo lo que hagamos grupalmente nos sirve a todos, ¿no? Nos nutre. Como decía Lore, generar nuevos pensamientos, pero desde un punto de vista divino, desde siendo conscientes de la parte divina que hay en nosotros, aprovechando la era de Acuario, en donde el trabajo grupal, al final de cuentas, nos ayuda a avanzar más rápido, pero aunque es grupal, viéndolo como uno solo. No sé si me expliques. O sea, somos todos, pero en realidad somos uno y una fuerza más grande o más poderosa. Tal cual, y aprovechar, como bien dijiste, es esta energía grupal que nos trae Acuario. Porque el alma, la conciencia del alma es conciencia grupal, es conciencia de unidad, conciencia de síntesis. Entonces hay que aprovechar esta energía acuariana porque es un momento de oportunidad. Y hay algo que aunque dijo Ale, como muy bien lo comentó, y yo lo recalqué recién cuando dijo Lorelei, si tenemos que empezar a posicionarnos con pensamientos positivos, arranquemos desde ahí. Después vamos a haber que trascender también ese nivel, pero arranquemos desde ahí, que eso también es válido. No es que no le estamos quitando importancia a eso. Hay mucho ruido de algo. Y no sé, creo que es Lore. Ahí está. Ahí está. Sí. O sea, ese pensar positivo, que es un cambio interno, implica también direccionar la energía a otro lado, aunque haya egoísmo filtrado, está bien, es lo que hay y vamos después a sublimarlo y a mejorarlo, pero arranquemos aunque sea por ahí, eso suma. Y el pensar positivo siempre tiene que ser incluyente, porque si no, no es positivo. Entonces, aunque todavía haya egoísmo, reconocer que cuando algo es positivo tiene que ser bueno para mí y bueno para los demás. Lo otro que han dicho que es importante, tanto Abigail como Lore, es de los nuevos pensamientos, porque para salir de lo viejo, uno sí o sí tiene que pensar algo nuevo. Por más, como decíamos, por más que sigamos en el mismo nivel, hay que pensar algo nuevo, porque hay una frase que dice que no puedes pretender cambiar algo siguiendo los mismos patrones de siempre, ¿no? O sea, tenemos que tener el desafío de realmente tener esa fuerza y esa creatividad para salir de los antiguos patrones que ya tenemos incorporados y crear cada vez patrones más elevados, ¿no? Eso requiere un acto de voluntad, un esfuerzo, creatividad y pensar, como han dicho ustedes muy bien, pensar de manera nueva, ¿no? Hay un montón de herramientas, o sea, las afirmaciones, los decretos, no solo vienen de la metafísica o Connie Méndez, sino el mismo Ram habla sobre eso. Hay un libro de Yogananda de afirmaciones para la sanación. O sea, son herramientas útiles en nuestro nivel
que van a también invocar energías superiores y van a ayudar a que se transmuten programas inconscientes y que lo más denso de a poco se vaya muriendo por inanición. Así que también es válido. Y nosotros no sé si superamos esa etapa. Así que eso yo, por ejemplo, lo uso mucho. Así que no es Estamos para... en esa etapa todos. Por eso digo. Así que eso que plantea Loreley y demás, está bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, el tratar de hacer que la mente se vuelva más positiva, más optimista, más incluyente. Los decreciones, las oraciones, las afirmaciones, son herramientas que nos dan los maestros para nuestro nivel y hay que usarlas. Por lo menos cuando viene un pensamiento que no es acorde con lo que queremos, poderlo cambiar, verlo y decir, no, por ahí no, quiero otro pensamiento, al menos es una técnica. Bueno, y el eso de poderlo ver, eso es ganar conciencia, esa observación, antes no estaba y ahora lo podemos ver, es ganar luz. Eso es también de algún modo energía del alma, porque al observarlo y antes no, significa que hay algo más de conciencia y el alma es la conciencia. Así que arrancás siempre de un nivel superior. Perfecto, buenísimo. Y hacer el hábito, construir ese momentum que se dice, esa acumulación de energía que permita trascender entonces el patrón anterior, hacer un hábito constructivo. ¿Podríamos poner los libros que dicen acá? No lo leí. Podrían poner los libros que mencionaron, por favor. Nos lleva también al bien común. O sea, cacharnos en ese pensamiento quizá egoísta, que pensamos positivo, pero de una forma egoísta, nos va llevando poco a poco al pensamiento positivo dirigido al bien común. Porque Tal igual cual. podría estar un pensamiento positivo, pero muy viendo por mí, todavía en la personalidad, ¿no? Dejándome llevar por la personalidad y diciendo, pues yo primero y después los demás. Pero si ya me cacho viendo realmente eso y trato de cambiar, crear ese nuevo pensamiento en positivo, pero por el bien común, pues yo creo que es más, como dice Sebas, te da más luz al final de cuentas. Tal cual, tal cual. De hecho, construimos egregores con más luz que va a influenciar positivamente a otras personas. O sea, cambiamos la onda no solo en nuestra vida, sino en nuestro medio. Y de alguna medida colaboramos para que toda la humanidad crezca, si estamos todos interconectados. En la medida que mejoramos nosotros, mejora todo. Ayudamos a que un poquitito esa luz se expanda. Acá hay una señora que nos pide los libros. Yo la verdad no tengo los libros que comenté. Yo sé que están en las afirmaciones de Yogananda. Hay el audiolibro de Saint Germain, donde hay un montón de afirmaciones positivas. El libro de oro de Saint Germain se puede bajar en YouTube. Y los títulos exactamente, salvo el libro de oro de Saint Germain, no sé cómo se llama el de Yogananda. Así que hay afirmaciones para la sanación. Algo así me parece que es el título. Bueno, uno gente, que sí sé muy es el bien, libro de oro de hemos Saint llegado Germain. sí, ya llegamos al horario, así que bueno. Bueno, gracias por la participación y bueno, si ya deberíamos ir haciendo el cierre, Seba. Bueno, dale, si no hay otra consulta, último momento o otra reflexión, hagamos el cierre. No me gusta dejar a alguien que quiera decir algo y porque tengamos que cerrar que no lo pueda decir. Así que siempre damos la última oportunidad. Bueno, no hay entonces. Hagamos el cierre, Ale. Actívate, Seba. Bueno, gente, mientras que se pone... Ahí está. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos y enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos.
Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Recordemos que tenemos un grupo de WhatsApp para seguir en la semana compartiendo material y estando activos. Así que bueno, los invitamos a sumarse los que no estén y les agradecemos la compañía de siempre. Gracias y bendiciones. Gracias, Alex. Gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Venga, muy bien. Gracias. Felices Pascua mañana. Ah, felicidades. Sí, felicidades a todos. Muy enriquecedor. Felices Pascuas. Gracias. Gracias. Saludos para todos y feliz Pascua. Bueno, nos vemos. Cierro. Buenas noches. Que estén bien. Chau, chau.